La Navidad, el día festivo favorito de todo el mundo. Pero, ¿cómo fue que se hizo tan conocido? ¿Dónde viene su fama? ¿Sus raíces, orígenes, historias? ¿O simplemente es conocido por las ofertas, las fiestas, la reunión familiar, la pelotena con los primos, la pelea por los terrenos, o simplemente por ser el día del nacimiento del niño Dios? ¡Viva Cristo Rey! Pero, para los que se preguntan los orígenes de esta festividad, cuáles fueron sus historias, sus raíces, sus comienzos, pues eso es lo que vamos a ver hoy. Comencemos. Aunque la fecha exacta del nacimiento de Jesús de Nazaret no se encuentra registrada ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, el 25 de diciembre ha sido significativo en los pueblos de la antigüedad que celebraban durante el solsticio de invierno en el hemisferio norte, desde el 21 de diciembre. La adopción de esa fecha se realizó siglos después, empezando por el testimonio de Sexto Julio Africano en el año 221 acerca de la fecha de nacimiento en Judea y el calendario litúrgico filocaliano del año 354 después de Cristo. Algunos expertos han intentado calcular la fecha de nacimiento de Jesús tomando a la Biblia como fuente. En Lucas se afirma que en el momento de la concepción de Juan el Bautista, Zacarías su padre, sacerdote del grupo de Abías, oficiaba en el templo de Jerusalén y según Lucas, Jesús nació aproximadamente 6 meses después de Juan. Las Crónicas 24, 7-19 indica que había 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo y al grupo de Abías le correspondía el octavo turno. Contando los turnos desde el comienzo del año, al grupo de Abías le correspondió servir a comienzos de junio, del 8 al 14 del tercer mes del calendario lunar hebreo. Siguiendo esta hipótesis, si los embarazos de Isabel y María fueron normales, Juan nació en marzo y Jesús en septiembre. Esta fecha sería compatible con la indicación de la Biblia, según la cual la noche del nacimiento de Jesús los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, lo cual difícilmente podría haber ocurrido en diciembre. Cualquier cálculo sobre el nacimiento de Jesús debe estar ajustado a esta fuente primaria, por lo que la fecha correcta debe estar entre septiembre y octubre, principios de otoño. Además, debe tomarse en cuenta el censo ordenado por César al tiempo del nacimiento del Hijo de Dios, lo cual no puede haber sido en diciembre, época de intenso frío en Jerusalén. La razón es que el pueblo judío era proclive a la rebelión y hubiera sido imprudente ordenar un censo en esa época del año. Como los turnos eran semanales, tal y como lo confirmaron los manuscritos del Mar Muerto descubiertos en Qumrán, cada grupo servía 2 veces al año y nuevamente le correspondía al grupo de Abías el turno a finales de septiembre, del 24 al 30 del octavo mes judío. Si se toma esta segunda fecha como punto de partida, Juan habría nacido a finales de junio y Jesús a finales de diciembre. Así, algunos de los primeros escritores cristianos, Juan Crisóstomo, enseñaron que Zacarías recibió el mensaje acerca del nacimiento de Juan en el día del perdón, el cual llegaba en septiembre o octubre. Por otra parte, según los historiadores, cuando el templo fue destruido en el año 70, el grupo sacerdotal de Joyarí estaba sirviendo. Si el servicio sacerdotal no fue interrumpido desde el tiempo de Zacarías hasta la destrucción del templo, este cálculo tiene al turno de Abías en la primera semana de octubre, por lo que algunos creen que el 6 de enero puede ser el día correcto. En un tratado anónimo sobre solsticios y equinoccios, se afirmó que nuestro Señor fue concebido el 8 de las calendas de abril en el mes de marzo, 25 de marzo, que es el día de la pasión del Señor y de su concepción, pues fue concebido en el mismo día en que murió. Si fue concebido el 25 de marzo, la celebración de su nacimiento se fijaría 9 meses después, es decir, el 25 de diciembre. Dado que los evangelios no fijan la fecha precisa del nacimiento de Jesucristo, sino solo el lugar, el establecimiento del día 25 de diciembre como fecha de Navidad y el origen de tradiciones en torno a ella han sido motivo de discusión entre diversos estudiosos. Por un lado, la tesis de que la Navidad derivó o se inspiró de fiestas romanas y paganas anteriores, y por el otro lo opuesto, que más bien la Navidad cristiana hizo surgir esas festividades. Según la primera tesis, la celebración de esta fiesta, el 25 de diciembre, se debe a celebraciones mediterráneas relacionadas con el solsticio de invierno.
principalmente el Sol Invictus y la Saturnalia, que habrían sido adaptados por los cristianos en el siglo III y facilitar la conversación de los pueblos paganos. El Papa Julio I pidió en el año 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha, y finalmente el Papa Liberio decreta este día como el nacimiento de Jesús de Nazaret en el año 354. La primera mención de un banquete de Navidad en tal fecha en Constantinopla data del año 379 bajo Gregorio Nacianceno. La fiesta fue introducida en Antioquía hacia el año 380 por San Juan Crisóstomo. En Jerusalén, Egeria, en el siglo IV, atestiguó el banquete de la presentación 40 días después del 6 de enero. El 15 de febrero, que debe haber sido la fecha de celebración del nacimiento, el banquete de diciembre alcanzó Egipto en el siglo V. En el mismo sentido, por la coincidencia con otras festividades solares, la celebración escandinava de Yule habría dado origen al árbol de Navidad. Por el otro lado, tendencias historiográficas recientes indican que los cristianos ya celebraban el nacimiento de Cristo antes de la institución de las Saturnalias o del Natalis Solis Invictus. Aunque en otras fechas de año, especialmente 25 de marzo, antes bien las festividades paganas habrían sido instauradas en fechas cercanas como reacción a la expansión del cristianismo a mediados del siglo IV, o por lo menos promovidas en esa época. Por ese motivo, aunque en otras fechas, en noviembre o agosto, por lo mismo la idea del origen pagano de la Navidad se habría originado en los siglos XVI o XVII en círculos protestantes, como denuncia a las deformaciones católicas del cristianismo y retomada en el siglo XIX. Por ello, los cristianos habrían determinado el 25 de diciembre a partir del simbolismo del solsticio invernal como asociación del Sol con Cristo, para instaurar la fecha de su nacimiento, y en consecuencia su concepción habría ocurrido con el equinoccio de primavera, 25 de marzo, cerca de la Pascua. De hecho, habría sido Sexto Julio Africano quien sugirió la fecha del 25 de diciembre como día de Navidad desde el año 221. Según la Enciclopedia Católica, la Navidad no está incluida en la lista de festividades cristianas de Ireneo ni en la lista de Tertuliano acerca del mismo tema, las cuales son las listas más antiguas que se conocen. La evidencia más temprana de la preocupación por la fecha de Navidad se encuentra en Alejandría cerca del año 200 de nuestra era, cuando Clemente de Alejandría indica que ciertos teólogos egipcios asignan no solo el año sino también el día real del nacimiento de Cristo como 25 Passions Copto, 20 de mayo, en el 28º año de Augusto. Desde el año 221, en la obra Chronographiae, Sexto Julio Africano popularizó el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Para la época del Concilio de Nicea I, en el año 325, la Iglesia alejandrina ya había fijado el Dies Nativitatis et Epiphaniae. El profesor Sher-Mahahu Talmón de la Universidad Hebrea de Jerusalén investigó el pasaje del Evangelio de San Lucas, en el que se cuenta que en la época en la que Herodes era rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, marido de Isabel. Lucas dice que mientras Zacarías oficiaba ante el Señor en el turno de su clase, según la usanza del servicio sacerdotal, le tocó a suertes entrar en el templo para hacer la ofrenda del incienso. Y en ese momento se le apareció un ángel que le predijo el nacimiento de un hijo que habría de llamar Juan, que sería el Bautista. Los sacerdotes del antiguo Israel se dividían en 24 clases, que se organizaban en un orden que no variaba y que debían prestar servicio litúrgico en el templo durante una semana, de sábado a sábado, 2 veces al año. La clase de Zacarías, de la de Abías, era la octava en el orden oficial. Salmón reconstruyó los turnos con la ayuda del calendario de la comunidad esenia de Qumran. En el segundo de los turnos era en septiembre. Las antiguas iglesias de Oriente celebran la concepción de Juan el Bautista entre el 23 y el 25 de septiembre. San Lucas el Evangelista dice que la anunciación del arcángel San Gabriel a la Virgen María sucedió 6 meses después de la concepción de Juan el Bautista. Las liturgias orientales y occidentales concuerdan en la identificación de esta fecha con el 31 del mes de Adar, que corresponde a nuestro 25 de marzo, fecha en la que la Iglesia celebra la anunciación y la concepción de Jesús. La fecha de nacimiento, por tanto, debería ser situada 9 meses después, es decir, el 25 de diciembre. Algunos han objetado que no pudo nacer en diciembre, ya que el Evangelio de San Lucas se habla de unos pastores que pasaban la noche al raso,
lo que indicaría que no es una época invernal. Sin embargo, la respuesta estaría en las normas de pureza del judaísmo. Los rebaños de ovejas se diferenciaban en tres tipos: los compuestos solo de ovejas de lana blanca, consideradas puras y que después de pastar volvían a entrar en el redil en el centro de las poblaciones; las compuestas por ovejas de lana en parte blanca y en parte negra, que por la tarde entraban en rediles dispuestos a las afueras de las poblaciones; y las ovejas de lana negra, consideradas impuras, que no podían entrar ni en las ciudades ni en los rediles, debiendo permanecer a la intemperie con sus pastores en cualquier periodo del año. El Evangelio también dice que los pastores hacían turnos de guardia, lo que indicaría una noche larga y fría, lo que encaja con un contexto invernal. El Papa de Roma solía celebrar 4 misas en Navidad. La primera tenía lugar en los últimos momentos de la tarde del día anterior en el altar mayor de la Basílica de Santa María la Mayor. A la medianoche celebraba una nueva misa en la misa basílica, pero en la capilla del pesebre. El sumo pontífice celebraba además la misa para la comunidad griega de Roma en la Basílica de Santa Anastasia, a la que ellos celebraban ese día. La cuarta misa era finalmente la conocida como Misa del Día, que el Papa celebraba nuevamente en Santa María la Mayor. Durante la Reforma Protestante, la celebración del nacimiento de Cristo fue prohibida por algunas iglesias protestantes, llamándola trampas de los papistas y hasta garras de la bestia, debido a su relación con el catolicismo y el paganismo antiguo. Después de la victoria parlamentaria contra el rey Carlos I durante la Guerra Civil Inglesa en 1647, los gobernantes puritanos ingleses prohibieron la celebración de la Navidad. El pueblo se rebeló realizando varios motines hasta tomar ciudades importantes como Canterbury, donde decoraban las puertas con eslóganes que hablaban de la santidad de la fiesta. La restauración de 1660 puso fin a la prohibición, pero muchos de los miembros del clero reformista no conformes rechazaban las celebraciones navideñas utilizando argumentos puritanos. En la época colonial de los Estados Unidos, los puritanos de Nueva Inglaterra rechazaban la Navidad, y su celebración fue declarada ilegal en Boston de 1659 a 1681. Al mismo tiempo, los cristianos residentes de Virginia y Nueva York siguieron las celebraciones libremente. La Navidad cayó en desgracia en los Estados Unidos después de la Revolución porque se consideraba una costumbre inglesa. Después de la Revolución Francesa, se desarrolló su propio calendario republicano francés, aunque los cambios en su implementación, 10 días cada semana, no tuvo mucho éxito. En la actualidad, algunas iglesias bautistas independientes, algunas congregaciones para protestantes de denominación no tradicional como los Testigos de Jehová, que tienen a Charles Chase Russell como su fundador, no celebran la Navidad porque la consideran una festividad pagana no prescrita en la Biblia. Además, rechazan que el 25 de diciembre sea la verdadera fecha de nacimiento de Cristo. Cabe mencionar que en sus inicios, los Testigos de Jehová celebraban la Navidad no en carácter de celebración religiosa, sino como forma de sociabilización entre sus miembros. El cambio de actitud hacia dicha festividad se debió a las enseñanzas distintivas de su líder religioso, el juez Joseph Franklin Rutherford. Otros, en cambio, no aceptan la tradición, llamándolos antinavideños y algunos comparándolos con las actitudes del Grinch. Algunas personas han tomado la festividad no científica como se muestra en la Guía Atea de la Navidad, un libro escrito en 2009 por 42 celebridades, ateas, científicos, escritores y humoristas. Bob Dorough hizo una canción en contra del éxito que trascendió White Christmas. En la década de 1820, las tensiones sectarias en Inglaterra se habían aliviado y algunos escritores británicos comenzaron a preocuparse, pues la Navidad estaba en vías de desaparición, dado que imaginaban la Navidad como un tiempo de celebración sincero. Hicieron esfuerzos para revivir la fiesta. El libro de Charles Dickens, Cuento de Navidad, publicado en 1843, desempeñó un importante papel en la reinvención de la fiesta de Navidad, haciendo hincapié en la familia, la buena voluntad, la compasión y la celebración familiar. La Navidad fue declarada Día Feriado Federal de los Estados Unidos en 1870, en ley firmada por el presidente Ulysses S. Grant, pero aún es una fiesta muy discutida por los distintivos líderes puritanos de la nación. Y bueno gente, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les deseo una muy feliz Navidad, que tengan muchos regalos y también les deseo unas muy buenas noches. Hasta luego.